Gloria al Eterno. Aleluya. Amén. Amada familia, buenas noches. Gloria al nombre de nuestro Abba Padre, nuestro Padre Eterno Todopoderoso, Yahweh de los ejércitos. Bendito es su santo nombre. Amén. Hoy vamos a aprender algo poderoso. Tomen asiento, por favor. ¿Cuántos sabemos que estamos a punto de ser arrebatados? Pues ayer, el domingo, perdón, ¿fue? Sí, el domingo. Perdónenme que no sé en qué día ando, ¿verdad? El domingo fue la luna de sangre, ¿la pudieron observar en las noticias? Bueno, comenzaron las catástrofes, ¿se dieron cuenta? Aquí en Colombia y en el mundo y las guerras, y esto se está poniendo peor. Hoy vamos a aprender algo demasiado maravilloso que nuestro Padre Eterno nos está revelando, y es que hay cuerpos sin almas. Y cuando me refiero a que hay cuerpos sin almas, no me estoy refiriendo a que las personas estén muertas, pero realmente sí están muertas y sus almas están encarceladas y no se dan cuenta. Así que hoy vamos a aprender algo muy profundo. Venga por favor al libro de Matillahu, capítulo 25. Voy a hacerle una pregunta que sé que yo sé la respuesta realmente. ¿Cuántas veces tú has leído sobre las vírgenes insensatas? Las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes. O sea que es una parábola muy conocida, ¿verdad? Pero quiero que la miremos hoy desde un punto de vista revelatorio. Vamos a ser muy teológicos, pero vamos a ir a una revelación muy profunda. Amén. Así que miremos el verso 4 y luego nos devolvemos, porque yo sé que esto va a estar buenísimo hoy. Y le pido a nuestro Padre Eterno que nos dé el tiempo para recibir esta revelación. Versículo 4, ¿qué dice el versículo 4 de Matillahu, capítulo 25? Estamos leyendo, vamos a leer sobre las vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes. Amén. ¿Estamos ahí, verso 4? Dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿Cierto que así dice? Présteme atención. Llamo la atención a su espíritu, diga, Espíritu Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, que yo pueda recibir tu palabra, la pueda entender y la pueda usar cuando la necesite. Amén. Míreme familia, la palabra es Dios. La palabra es la voz de Dios. La palabra es Dios. Pero la palabra tiene cuerpo, alma y espíritu. Ya se los enseñé en seminarios anteriores. Así que yo puedo accesar a la palabra y tomar la unción de la palabra, tomar el espíritu de la palabra, tomar la gloria de la palabra, tomar el poder de la palabra y usarlo en mi propio beneficio. Pues para eso fue que nuestro Padre nos la entregó. Amén. Lo que me llama poderosamente la atención, y yo llamo la atención a su espíritu a su vez, es que esta palabra de la parábola, escúcheme, y ya les he enseñado que es una parábola, que es una enseñanza cotidiana sobre una revelación espiritual profunda. Amén. La parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, está después de la revelación de Mateo capítulo 24. Específicamente en Mateo 24 nosotros vemos cómo nuestro Señor y Salvador predice la destrucción del templo, predice las guerras, predice todos los eventos antes de que Él regrese, amén. Antes del reinado milenial, después del reinado milenial, estoy hablando del Armagedón, y después la vida futura y eterna completa, amén. Luego también habla sobre la importancia que el ser humano tenga revelación de los movimientos, diga movimientos, diga momentos, diga vida. La vida del ser humano converge en momentos de vida. Ya lo he enseñado también en muchos seminarios, ¿lo recuerdan? Cada momento de su vida se convierte en un movimiento, en un paso, en un recuerdo. Amén.
Y esos recuerdos usted los va a cosechar aquí y eternamente. Me estoy refiriendo a los pasos, a los momentos y a los movimientos. Al cielo solo nos podemos llevar los recuerdos de los momentos, el amor que dimos, las obras ah, las obras espirituales que pudimos sembrar en las personas. Amén. O sea, todo lo que nosotros hagamos aquí, por favor, discierna esto, tiene un momentum. Luego se da ese momentum en un movimiento. ¿De cuándo? De nuestra vida. Repito, que vamos a dar cuentas o a recibir galardones según esos frutos. ¿Hasta aquí me sigue? Ok. Después de Mateo 24 viene la parábola de las 10 vírgenes. Y yo quiero que lo miremos desde todos los puntos de vista. Venga al verso 1. Porque yo sé que usted lo ha leído mucho. Amén. Y como usted ha leído bastante esta parábola y la conoce, nos podemos mover en todo ese escenario. Amén. Verso 1. Entonces el reino de los cielos, mire que está hablando del reino de los cielos, amén. Después repito de esa advertencia solemne y esa revelación profética y escatológica de Mateo 24 y de todos los momentos que iban a ocurrir, que van a ocurrir, que están ocurriendo de Mateo 24, amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿A quién? ¿Por qué 10? ¿Por qué no una? ¿Por qué? ¿Por qué? Pastora, ¿por qué? Sí, bastante razón tiene en ese sentido. Me decían allá atrás, ¿qué más? ¿Por qué 10 vírgenes? No, no, todos a la vez. Ok, sigamos, le voy a dejar entonces la incógnita. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Aquí está diciendo que ya llegó el esposo o solo que salieron a recibirlo? Dos, vuelvo y pregunto. Yo tengo un familiar, por ejemplo, que viene de Europa a visitarme y me voy para el aeropuerto a recibirlo. ¿Me voy para el aeropuerto a recibirlo o ya lo estoy recibiendo? Vamos a aprender a leer. Mire esto. Aleluya. Damos la gloria al Eterno. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Por qué 5 sí y por qué 5 no? ¿Quién me dice? Gloria a Dios. Algunos me dicen no sé, otros se quedan elucubrando. Tenga esa otra incógnita ahí. Las insensatas tomaron sus lámparas. No, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Perdón. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Subraye vasijas si tiene su Biblia física ahí. Verso 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Diga lámparas y vasijas. Aceite, diga aceite. Y tardándose el esposo, ¿cómo? Mire la respuesta del verso 1. Ellas salieron a recibir al esposo, pero el muchacho se demoró. Gloria al Eterno. Estamos hablando de nuestro Señor y Salvador, pero perdone la analogía. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, subraye medianoche, aló, amén. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Hasta ahí me sigue? ¿Estamos en qué versículo? Verso 9. Para que a nosotras no se nos acaben, a ustedes también, vayan ustedes más bien y compren a los que venden aceite, para que no nos falten a nosotras ni a ustedes tampoco. Amén. Pero mientras ellas iban a comprar,
Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Diga, se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Wow. ¿Habrá necesidad que les haga un resumen? No, ¿cierto? Pero ¿qué tal si nosotros realmente miramos todo este escenario en conjunto? ¿Cuál escenario? Tremendo fiestón, una fiesta o las fiestas. Míreme, dice que son 10 vírgenes, ¿verdad? ¿Usted alguna vez ha leído las bodas de Caná en Juan capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante? Donde a nuestro Señor y Salvador le dice la Virgen, ya no la Virgen, sino María, Miriam, le dice, no tienen vino. Y él le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Si no ha llegado mi hora. ¿Recuerdan ese episodio? Pero dice las bodas de Caná, ¿cierto que sí dice así? Juan capítulo 2, pero se refiere a bodas en plural, pero se hace mención de una sola pareja. ¿Le parece curioso eso? Bueno, entonces cuando esté en casa, prométame que va a leer Juan capítulo 2. Amén. Para que usted pueda hacer una convergencia entre estos dos capítulos. Amén. Y luego usted leerá allí en Zacarías capítulo 4, verso 2 también. Pero venga aquí conmigo, no pierda esto. Mire, tenemos que ver juntamente todos los escenarios. ¿Y cuáles son los escenarios? Ya le dije, la fiesta o las fiestas. Amén. Las vírgenes. ¿Y por qué 10 vírgenes? ¿Y por qué 5 prudentes? ¿Y por qué 5 insensatas? Si la Biblia lo está escribiendo es porque es importante. Si nuestro Señor y Salvador, después de enrostrarnos Mateo 24, lo está diciendo, es porque es importante. Amén. Ya le hablé de las vírgenes, ya le hablé de las fiestas, ya le hablé de que son 10. El esposo, figura importante que llega tarde aquí a la fiesta. El esposo. Luego está hablando de las lámparas. Punto seguido habla de las vasijas. Lámparas y vasijas. Luego habla del aceite. Y antes de hablar de las lámparas y vasijas, habla del aceite. Antes. Y luego las lámparas y las vasijas. Y luego el aceite otra vez. Luego habla del alboroto, del clamor. Cuando llega el esposo. Amén. Y aquí hay 2 clases de clamor. ¿Quién me dice? El clamor de las vírgenes sensatas. Porque entran a las bodas y viene la celebración. Y el clamor del dolor, el suplicio, la decepción de las vírgenes imprudentes. No sé si me estoy explicando. Luego hay algo interesante que dice Rina aquí, el recibimiento de las dos, de las insensatas y de las prudentes. El recibimiento detrás de la puerta, el recibimiento delante de la puerta. ¿Alguien está aquí? Wow. Luego nuevamente el esposo. La respuesta del esposo. Luego la tristeza de aquellas que entran en desolación y juicio por ser insensatas. Ahora, ¿qué le parece si comenzamos a discernir todo esto en conjunto? ¿Cuántas veces habías leído Mateo 25 y habías leído sobre la parábola de las 10 vírgenes? Pero hay que tener esto en conjunto. Por eso le dije, importante leer Juan capítulo 2. Había tremenda fiesta allá también. Pero a diferencia, en esa fiesta, parece ser que el esposo estaba a tiempo. Ya estaban todos celebrando. Ya estaban todos en la... Pero ¿qué pasó en esa fiesta? Faltó el vino, que es un tipo de Espíritu Santo. Aquí faltó el aceite, que es un tipo del Espíritu Santo. ¿Sabe qué ocurre? Míreme, en la fiesta de su vida se le puede estar olvidando la unción del Espíritu Santo. En el caminar de su vida puedes descuidar la unción del Espíritu Santo. ¿Y qué es la vasija?
¿Quién me dice? No. El cuerpo, claro, donde va el corazón. Me estaban diciendo ahí en el auditorio. Mire, si usted recuerda Jeremías capítulo 18, el domingo anterior, o sea, el domingo pasado, hablando del descanso, el Señor nos habló del cuerpo. Y el cuerpo tiene a veces que ser roto por el Señor. Y a veces nos desmenuza. ¿Cuántos han leído Jeremías capítulo 18? Y luego nos tiene que formar como barro, porque estas lámparas están hechas de barro y estas vasijas están hechas de barro. Y aquí está hablando de nuestro cuerpo. ¿Cómo tiene tu cuerpo? Tu alma. ¿Tu cuerpo tiene aceite? ¿Tu cuerpo está ungido por el vino? Y hablo de la revelación, hablo de la unción, hablo de la manifestación de nuestro Señor el Espíritu Santo. Hablo de la manifestación de las cosas espirituales en tu vida. Porque es que hay muchos cristianos que viven una vida como las vírgenes insensatas. ¿Quién me habla de las cualidades de las vírgenes insensatas? Porque sí tenían cualidades. Aló, auxilio. ¿Hay alguien aquí? A ver, las vírgenes insensatas fueron invitadas a la boda. Tenían lámpara y tenían aceite en sus lámparas. Pero no tomaron vasijas, no tomaron precaución. No tomaron la precaución de comprar más aceite. Repito, porque se cree que el aceite es gratis y que la unción es gratis. No es gratis. Tiene un precio, tiene un costo. Amén. Ya lo vamos a ver. Eso se va a poner muy interesante. Pero quiero que caminemos en el escenario. ¿En qué lugar se encontraban las vírgenes esperando al esposo? De eso yo nunca he escuchado que se hable. De hecho, de lo que estamos hablando aquí, nunca jamás, porque me dediqué a orar toda esta madrugada, me quedé otra vez en expectación, y yo no sé por qué sentí en mi espíritu, el Señor me habló de esto, me lo dijo, me lo musitó solamente, las vírgenes insensatas, y me quedó rondando eso. Y escúcheme, algo que me saltó de bulto, me golpeó en la cara, es la compañía. Diga la compañía de las vírgenes. ¿Quién me dice de qué compañía estamos hablando aquí? Diga la compañía de las personas. Habían 5 vírgenes insensatas. Esa era su compañía. Esas eran sus amigas. Habían 5 vírgenes prudentes. Esas eran sus amigas. Y las prudentes con las prudentes, las insensatas con las insensatas. O sea, los cabritos con las ovejas. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en eso? Si una de estas vírgenes insensatas, imprudentes, se hubiera juntado con las prudentes, hubiera alcanzado a discernir que le faltaba aceite. Amén. ¿En qué lugar se encontraban? Donde tuvieron tiempo de quizás sentarse o acostarse, porque para aunque una persona se quede dormida, tiene que estar muy cómodamente, o sentada o acostada. ¿En dónde se encontraban estas vírgenes? No hablo de las, hablo de todas. Cabecearon y se durmieron, porque el esposo se tardó. Aquí me dicen que estaba a la entrada de la casa del esposo, pero ahí no se pueden sentar y cabecear y dormir. Era un lugar especial. Entonces tendremos que apelar a la tradición judía. Era un cuarto especial, donde estaban las mujeres vírgenes y donde estaban las doncellas que le servían a las vírgenes. Porque en la Torah y en el Antiguo Testamento, en la tradición mejor, las mujeres que estaban prometidas en matrimonio se apartaban por un tiempo específico antes de las bodas. Y allí eran sumergidas sobre aceites aromáticos, eran perfumadas, eran ataviadas, eran peinadas y también eran maquilladas. Porque se usaba el maquillaje en esa época. Así que aquí les rompo la religión a muchos cristianos y a muchos evangélicos. Y bien perfumadas. Luego vestidas con atavíos de colores. ¿Estamos aquí?
¿Qué si yo les digo, mire, esto es maravilloso, que aún la tradición se conserva que las mujeres vírgenes vestían de rojo? Sus túnicas eran de colores, amarillo, rojo, azul, pero la que se iba a casar, su vestido era rojo. Vea pues, ¿estamos aprendiendo? Pero sigamos pensando en ese escenario. Había un habitáculo donde ellas estaban siendo atendidas por las doncellas, por su séquito. ¿Me estoy explicando? Y quizá de sentirse primorosas y hermosas se sentaron o quizás se recostaron en un lecho y se durmieron. Pero tenían sus vasijas y tenían sus lámparas encendidas. Las otras no, pero sí tenían aceite en sus lámparas. Pregunta, ¿alumbraba su aceite? Por supuesto. Ahora, miremos algo. El juicio. Aló, auxilio. Nosotros estamos viendo aquí, después del versículo 12, la respuesta, que es el juicio. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Amén. Y entonces nosotros tenemos que recordar allí en Lucas capítulo 13, después del verso 25, bueno, y el 35 también. Tenemos que saber que para toda persona que por sus frutos, yo les hablé en 1 Corintios capítulo 3, ¿se acuerdan? Que nosotros tenemos que edificar porque nuestra edificación va a ser probada por fuego. Y si no se quema nuestra edificación, vamos a recibir muchos galardones, gloria y honra. ¿Recuerdan? Eso lo enseñé el domingo. Entonces, ¿dónde estamos nosotros en este momento con respecto a esta revelación? Con respecto al juicio de estas vírgenes prudentes y de estas vírgenes insensatas. Porque las dos entraron en juicio. Las unas de aprobación y bendición y jolgorio, fiesta, y las otras de condenación. Amén. ¿Qué pasa con la vasija? ¿Sabe? ¿Cuántos conocen una vasija de la época, por ejemplo? Es una vasija rústica. Aún aquí en Boyacá tenemos unos pueblitos, a ver si me acuerdo de la pastora Olguita, ¿cómo se llama? Donde las hacen, las fabrican. Moniquirá, Ramiriquí, bueno, por allá hemos ido, ¿verdad? Y son de barro rústico y las hemos alzado porque para la torre de adoración yo quería comprarme ¿cómo se dice? Una fuente, pero entonces el barro y todo, pero no era tan bonita como yo la quiero, que sea mejor en roca, ¿no? Y yo las alcé y todo, y al tacto es rústica la vasija, que con el tiempo se suavizaba, ¿no? ¿Sí? De lavarla, de utilizarla, ya se suavizaba, pero al principio es rústica. ¿Y sabe una cosa? No era menor el peso a 1 kilogramo, ¿sabían ustedes? Porque Espíritu Santo, la menor capacidad del recipiente de la vasija era 1 litro. Solamente las que se usaban en la cocina eran de menor tamaño, pero las las vasijas, perdón, en las cuales se guardaba el aceite para la lumbre, no eran de menor de un kilogramo, son 1000 centímetros cúbicos. ¿Hasta aquí me sigue? Así que lo que quiero mostrarles es que esa vasija pesaba. ¿Y qué tiene que ver una mujer ataviada, una mujer hermoseada, con tener una vasija en sus manos? Si está en la fiesta de boda, en la fiesta de matrimonio. Pregunta, ¿será lógico, racional estar en esta posesión y encomio de cargar algo no tan molesto, pero sí un poco incómodo? Amén. ¿Hay alguien aquí? Mire, hay fiesta. Pero déjeme decirle que como ya les insistí, las novias estaban apartadas en una habitación y afuera se escuchaba la fiesta, porque los hombres sí tenían derecho a estar tomando, no se dice tomando, perdón, estoy como muy animado hoy, perdóneme, estoy hasta balbuceando, pido perdón. Los hombres sí tenían derecho a estar libando allá, escuchando música, danzando entre ellos, se danzaba entre hombres, las damas
danzaban al otro lado, los hombres danzaban al otro lado, o sea, no se juntaban. Pero en la usanza, solamente los hombres podían estar en la fiesta mientras llegaba el esposo. Y las damas estaban guardadas, estaban en su habitación siendo atendidas, repito, siendo arregladas, siendo ataviadas. Entonces imagínense el estar escuchando la fiesta y ellas dentro. Amén, auxilio, socorro. ¿Qué podrían estar pensando estas mujeres? ¿Qué podría estar pensando una mujer que se va a casar y que está esperando a su esposo? Vámonos un poquito a la teología, ¿le parece? Seamos un poquito, dejemos un momento la revelación, que tiene todo que ver con los versos bíblicos aquí, y miremos la teología. 5 eran prudentes, pues ya tenían aceite adicional a sus vasijas. Amén. Aleluya. Y ese aceite adicional era aparte redondo del que tenían sus lámparas. Las lámparas también pesaban. ¿Mm? Cuando el esposo tardaba, las insensatas, repito, se quedaron dormidas y se les acaba el aceite. Luego viene el clamor. Quizás se asustan, se sobreponen, se sobresaltan. Pero miremos dos datos curiosos más aquí. ¿Está dispuesto? Aleluya. La palabra, escúcheme, Mateo 25 no está diciendo que a las prudentes se les haya acabado el aceite de sus lámparas. De hecho, no menciona eso. Solo menciona que a las imprudentes sí. ¿A qué se debe esto? Qué incógnita tan maravillosa, ¿verdad? Otro dato curioso. El aceite les permite ver la puerta. A las imprudentes no. ¿Está conmigo? Wow. ¿Qué pues? Ya les dije qué significa el aceite, pero miremoslo más teológicamente. A lo largo de la Biblia el aceite tiene un simbolismo muy fuerte y es un simbolismo netamente espiritual, pues esta parábola es 100% espiritual con una analogía física, cotidiana. Representa la unción, la llenura y la obra de nuestro Señor, el Espíritu Santo. La unción, la llenura y la obra son tres cosas diferentes que nos vamos a tomar un tiempito para discernirlas. Sigamos adelante. Les hablaba de que teníamos nosotros que discernir lo que habla el libro de Zacarías capítulo 4, desde el versículo 1 al 6, donde habla allí de la llenura, de la unción del Espíritu Santo, del movimiento del Espíritu Santo, del aceite, de todo lo que hace el aceite en la unción, la llenura y la obra en cada creyente. ¿Me sigue? Las prudentes tenían reserva interior, tenían reserva espiritual, porque tenían una relación viva con Dios, una relación viva con su novio, o sea, con su esposo. Amén. O sea, tenían una reserva adicional. Por eso es que no se menciona aquí que a ella les faltara el aceite. Tremendo, ¿verdad? Hay un segundo aspecto del cual ya toqué y es la preparación espiritual. Y esta preparación espiritual significa que el aceite simboliza vigilancia, vigilar, prestar atención, amén, estar atento, discernimiento, disciplina. Y habla de la disciplina espiritual como tal. Habla de la oración, pero no solamente de una vía, sino una oración relacional, amén, y una relación tendiente a la obediencia, amén. No basta con tener una lámpara, no basta con tener la lámpara con aceite, porque cuando esta palabra aquí, y nosotros vamos al griego, habla de las lámparas de las imprudentes o de las insensatas, está hablando de la apariencia, de la religiosidad. Y el Señor, como lo dice la palabra ahí en el libro de Josué, Él no mira las apariencias, Él mira lo que hay en el corazón. Él mira la unción de nuestro Señor. Él mira el fuego de nuestra lámpara. Porque me voy a adelantar un poquito.
¿Qué característica más maravillosa tiene el aceite? Primero, el aceite crea fuego. El aceite crea calor. El aceite crea luz. Pero lo más maravilloso del aceite es que imparte unción. ¿Estamos acá? Miren lo interesante que Dios está mirando, que no basta solo con tener la lámpara, que no basta con que esa lámpara tenga aceite, sino que lo realmente importante de esa lámpara es la afluencia del aceite interior de nuestro Señor el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. El aceite interior mantiene nuestra lámpara encendida, nuestra pasión, nuestra obediencia, nuestro amor, nuestra inteligencia, nuestro discernimiento y por ende nuestra revelación de los momentos, de los movimientos y de las cosas de este mundo. Pero también trae revelación de las cosas espirituales. Y esto es lo que realmente me parece maravilloso. Y un tercer aspecto de mantener esta lámpara encendida es la perseverancia hasta el fin. Porque como lo dije, que no ocurre en Juan capítulo 2, aquí en Mateo 25 se tardó el esposo. Y el apóstol Pedro dice que algunos lo tienen por tardanza, pero que él es paciente esperando que todos nos arrepintamos y que aquellos que no se han querido arrepentir lleguen a ese arrepentimiento. Amén. Aleluya. El aceite indica, el aceite extra que tenían estas mujeres indica el estar preparadas para la demora del esposo. En otras palabras, estar preparadas para cualquier acontecimiento inesperado. Mire, el asunto no es pasar por tribulaciones, lo enseñé el domingo. El asunto es que Él está con nosotros. El asunto no es la mala noticia, el mal diagnóstico, la necesidad económica o una deuda, no. El asunto es que estando con Él, hay fuego a nuestro alrededor. Hay provisión. Él provee por nosotros. Amén. Habla de una fe constante, aleluya. Habla de la paciencia, de la fidelidad, de la fe constante que crea una paciencia fiel, amén. No solo es un entusiasmo inicial, estoico, sino que es un entusiasmo experiencial. Es un entusiasmo, es un amor, es una pasión, esperando que nuestro Señor y Salvador nos va a llevar con Él. Aleluya. ¿Cómo yo puedo aplicar esta palabra? Vamos un poquito adelante, aunque quiero que usted lo tenga muy en su espíritu. Las prudentes representan a quienes se preparan espiritualmente de manera profunda y constante, asegurándose que nunca se les apague la luz. Amén. Las insensatas son aquellas que se confían en ellas mismas, confían en sus apariencias, la apariencia externa de su cuerpo, la apariencia externa del ministerio, la apariencia externa de creer en Dios, la apariencia externa de que es cristiana o cristiano. Bueno, está hablando aquí de las mujeres, está hablando de la novia, está hablando de la posible esposa, de la iglesia, que la iglesia no debe ir de apariencias, de creencias, de que el hermanito ora por mí, de que aquí interceden por mí, de que estamos bajo una cobertura poderosa. Sí, eso es verdad, pero hay que encender ese fuego, avivar ese fuego, juntar los tizones, que ese fuego caliente, aleluya. Porque el calor del fuego trae regocijo, trae paz. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Cuando tu casa está caliente, cuando tu cama está caliente, hay consentimiento. Eso es absolutamente tranquilo. Hay tranquilidad, hay paz, hay chalón. Amén. Aleluya. Es una relación real, repito, y continua con Dios, porque ese aceite se va reservando. Es más, como lo enseñó nuestro Señor allí con el profeta Elías, el aceite se provee de aceite. ¿Recuerdan la viuda de Sarepta? El aceite se provee. La unción produce más unción. El fuego produce más fuego. El amor produce más amor. La revelación produce más perseverancia, más alegría, más paz, más gozo. Amén. Esto nos está enseñando que nosotros debemos de mirarnos por dentro, de interiorizar y de hacer un prospecto de quién realmente somos nosotros delante de Dios. Si realmente estamos caminando con Él, si realmente somos merecedores de su salvación, si realmente estamos obedeciendo, si realmente nosotros
no vivimos de apariencias, o sea, somos cristianos genuinos. Tenemos que hacer una introspección de nosotros mismos, amén. ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora, aunque ya sabemos que la revelación del día y de la hora es la fiesta de Yom Teruah. Pero ¿en qué momento? Mire, esta madrugada también vi noticias, todo lo que está ocurriendo en Israel, todo lo que está ocurriendo en Ucrania, allí a través de estos ataques de Rusia, etcétera, todo lo que está ocurriendo en India, todo lo que está ocurriendo en Pakistán, ahora esta parte también de África, Nepal, que se reveló, que hay tantos muertos ahora, es que hay una guerra global. En Colombia estamos en una guerra a muerte y la gente no se da por enterada. No se da por enterada. Solamente se enteran los que sufren la sangre de la pérdida de sus familiares, pero tampoco hacen nada, solo llorar. Cuando el pueblo se levante, puede cambiar esta nación. Cuando el pueblo, segunda Crónica 7:14, creo que también se los enseñé el domingo, si el cristiano de verdad se arrodilla a orar y a clamar, nuestro Padre tiene misericordia. Amén. Repito, debemos de estar listos, debemos estar preparados para la venida del esposo. Amén. Debemos estar en revelación porque Él nos revela, amados. Amén. Él sí nos va a revelar y Él no va a hacer nada sin decirle a sus hijos los profetas. Amén. La vasija debemos de entender cómo yo tengo mi vasija. Mi vasija tiene que estar alentada diariamente y tiene que estar llena de esa redoma de aceite. Amén. Porque el aceite, repito, no solamente me ilumina por dentro, sino que ilumina hacia afuera. Es una unción de doble vía, ya lo dije, amén. Para que nosotros podamos ver. Vamos a ir un poco más arriba, ¿quiere? Vamos a ir más arriba, aleluya. Ya miramos el escenario completo. Ya estamos nosotros metidos en la mitad de la fiesta. Ahora nos toca o no dejarnos pisar o cómo es el zapateo, cómo es la danza. No sé si estamos aquí. Amén, auxilio, aleluya. Aquí se trata de vírgenes. Puntualizo. Se trata de vírgenes, no de rameras, no de prostitutas. Y hay cristianos, miro aquí mi Biblia porque como tengo que mirar el auditorio, y los amo mucho, pero a veces piensan que yo les estoy faltando al respeto. No. El cristiano no puede andar de religión en religión, de jolgorio en jolgorio, de creencia en creencia, que si no me funcionó la Biblia, pues me voy donde el brujo, el hechicero, etcétera. No, no lo estoy diciendo por usted, no. Estoy diciendo es que o nosotros somos vírgenes o no. El Señor no va a recoger gente sucia ya. No, 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 no. ¿Hay alguien aquí? El Señor viene por novias vírgenes. Y lo que nos limpia es la unción de nuestro Señor, el Espíritu Santo, su sangre preciosa. Lo que nos retiene, lo que nos hace que nosotros caigamos en cuenta. Tú y yo tenemos todos los días cuando salimos a nuestro empleo, a nuestro trabajo, a la calle, a hacer cualquier cosa, la tentación ahí. Pero tú ya tienes que tener aquí en tu corazón, en tu mente, que tu lámpara esté prendiendo fuego para que queme todo eso. Segunda de Corintios 5:10, llevando toda idea cautiva, toda mentira cautiva, toda tentación cautiva, toda palabra cautiva, todo lo que no es de Dios cautivo, a la cruz, a la obediencia a nuestro Señor y Salvador. El asunto no es la tentación, el asunto es el que cae en ella, pobrecito. Se nos guarde, amén. Pero si tenemos la lámpara encendida, ese fuego de la palabra nos va a rearguir, esa revelación del Espíritu Santo nos va a rearguir, nos va a exhortar, aleluya. Y no vamos a permitir que nada nos mueva de esta unción. Amén. Wow, bendito es su santo nombre. Lo importante, amada familia, es tener un aceite en fuego. Porque el aceite sin lumbre no sirve para nada. El aceite sin lumbre se queda en la vasija. Y si la vasija no es tratada, no sirve. No sé si me estoy explicando. O sea, el aceite dentro de nosotros tiene que hervir, tiene que tener lumbre, la gloria a Dios, amén. Nuestro aceite debe alumbrar a los demás también. No obstante a nosotros mismos, pero a los demás también, amén. Porque el aceite en lumbre es el derecho legal que tú y yo tenemos de acercarnos al trono de la gracia, al trono de gloria, amén. Y este derecho debe estar fundado en el aceite limpio, puro y santo, que nos lo puede proporcionar solamente el Espíritu Santo, nuestro Señor. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Estamos profundos aquí, amén. Que nuestro aceite sea de buen precio.
No, creo que no me dice entender. Que nuestro aceite sea de buen precio. Ir y comprar allá a los señores que venden el aceite. O sea, tiene que tener un precio. Pero hay aceite de carro, hay aceite de quemado, hay aceite de segunda. No, nuestro aceite tiene que ser de primera línea, de primera calidad. Ahora por lo que estamos en la reparación de nuestro vehículo, con el que vamos a la torre de adoración, me decía el ingeniero, me decía, doctor Fernando, es que tenemos que echarle aceite a granel y luego tenemos que echarle aceite sellado. Yo le dije, venga, explíqueme eso. El aceite a granel es el que venden grandes en los grandes recipientes. ¿Y por qué me le va a echar eso al carro? No, porque tiene que ser limpiado primero y luego al aceite de calidad. Así que esto me enseña algo. Tú y yo tenemos la palabra, tenemos la creencia, tenemos la ulsanza. Ahora tenemos el propósito, tenemos que dar frutos, tenemos que ejercitarnos en ello para que el aceite de buena calidad sea nuestra redoma. Sí, qué cosa. ¿Cómo aprende uno de las personas? Punto 2, ya ni sé qué punto hoy. Mire, las vírgenes prudentes tenían un grupo y las vírgenes insensatas otro. ¿A cuál perteneces? Tenemos que juntarnos y tenemos que aprender de el ámbito nuestro, de las circunstancias nuestras, de nuestra propia vida, pero también tenemos que aprender de las personas. Y tomar lo bueno y desechar lo malo. Amén. Repito, nuestro aceite tiene que ser muy costoso, de muy buena calidad, aleluya. Porque el valor denota esa misma calidad, repito. Ay, que te volviste muy religioso, Fernando. Que sí, pero es que yo me quiero salvar. Yo me quiero salvar. Escuchamos mucha palabra, de mucha bendición, de que Dios es bueno. Sí, gloria al Eterno, eso es verdad. Pero si el aceite no está hirviendo, si el aceite se mezcla, se daña la calidad. Pongamos un ejemplo cotidiano a las damas, aquí a los caballeros que cocinamos también. Si estamos friendo algo, alguna fritura redondo, una empanadita o algo, y le agregamos aceite, pues se va a enfriar y la fritura se puede enchumbar. ¿Qué quiere decir? Que se llena, se penetra aceite y ya por más de que tú la frías, ya no funciona. ¿Me expliqué? Ojo con la calidad de nuestro aceite, amén. Es importante nuestro sacrificio, miren, porque para que el aceite fluya en nosotros y tenga fuego en nosotros, tenga lumbre en nosotros, debemos de ser un sacrificio constante. Por eso en Romanos 12:2 dice que debemos de ser un sacrificio constante. Amén. Que nosotros debemos de estar enardecidos, que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a nuestro Señor. Amén. ¿Sabe qué, no, sabe qué denota eso? Comunión. Comunión con Él. Que trae una consecuencia bastante maravillosa y es la revelación de la voluntad de Dios en nuestra vida. Mire, siempre que nuestro Señor quería hacer algo en contra del impío, siempre le avisaba al siervo de Él, al profeta de Él, al santo de Él, al apóstol. A los apóstoles dice que fueron avisados por nuestro Señor, el Espíritu Santo de no ir a Asia, etcétera, etcétera. ¿Cuántos estamos aquí? Nuestro aceite produce fuego, nuestro aceite produce calor, nuestro aceite en la lumbre, ¿qué color tiene? Porque la llama puede ser amarilla, que no es buena, o azulita, que es la buena. Yo no sé si me estoy explicando. Aleluya. ¿De qué está compuesto el aceite? Y estamos hablando del aceite de las vírgenes sensatas. ¿Te habías puesto a pensar en eso? La composición del aceite. Aleluya. Porque hay aceite, repito, de carro viejo, de aceite quemado, o hay aceite de oliva muy virgen, o hay aceite normalito. Aleluya. El aceite se compone de las cosas de la vida, de tus frutos, de tus pasos, de tus movimientos. En otras palabras, de tu comunión con Dios, de la lectura de tu palabra, de tu oración, de tu ayuno. De eso se compone tu aceite. De eso viene la lubricación espiritual. En otras palabras, de tu propia experiencia con Dios. Se lo repito, de tu vida experiencial con Él.
Yo tengo muchos testimonios que contar de lo que Dios me dice, de lo que Dios me habla, de las veces que me ha llevado al cielo, de las veces que me ha exhortado. Les he contado que se ríe de mis chistes, así sean flojos. ¿A él le gustan mis chistes? De los perros bravos, ¿se acuerdan los perros bravos? Estaban tan bravos que no se hablaban. Entonces, al Señor le gustan mis chistes. Tenemos que cuestionarnos nuestros actos. Tenemos, repito, que aprender de nuestras cosas, de nuestra propia experiencia, de nuestros propios movimientos, de nuestros frutos, de las dudas que hemos tenido y de las audaces respuestas que nos da nuestro Señor y Salvador, aleluya. También de las respuestas que nosotros mismos nos hemos dado, porque cada vez que tú caminas en fe y que tú fluctúas, pues el Señor te anima y el Señor te exhorta, el Señor te edifica, pero el Señor te consuela y te bendice. Amén. Repito, también de lo que he aprendido de las personas. Pero yo tengo que discernir algo, míreme. También las personas son puertas. Y hay puertas por las que yo no puedo ni debo entrar, ni siquiera debo mirar. Amén. Lo que debo discernir de la puerta es el llamado. ¿Quién es? Soy yo. ¿Quién es? Soy yo. Tú debes de discernir de cada puerta el llamado de esa puerta. Amén. Para que nunca te equivoques. Hoy más que nunca nosotros también debemos de cuidar nuestro llamado. Para que no se apaguen nuestras lámparas. Porque las abuelas sabiamente decían, dime con quién andas y te diré quién eres. Aquí estamos hablando de Romanos capítulo 12. De tener de verdad un raciocinio para comprender, racionar y disfrutar de la buena y agradable voluntad de nuestro Padre eterno. Amén. Voy a termino con esto. Yo te insto hoy, antes de terminar con toda esta revelación, que lo vamos a continuar después, a que atesores la palabra para tu vida, a que atesores la palabra en tu corazón, para que tu cuerpo tenga un alma viva. Repito, porque hay cuerpos con almas muertas, con almas encarceladas y se creen cristianos, y muchas serán las sorpresas. Y Dios nos guarde de ello, amén. Así que atesoremos la palabra viva para que la palabra viva nos dé vida a nuestra alma, amén. Para que nuestro cuerpo también esté vivo, aleluya. Y para que nuestra alma esté llena de experiencias revelatorias de Dios. Sobre todo, amada familia, que aquel día no sintamos ese clamor de tristeza, de dolor, de temor, de juicio, sino que sea un clamor de alegría, de justicia y de gozo. Así que tenemos que orar. Y yo les ruego, familia, que meditemos más en esta palabra. Les prometo que continuamos. Este seminario apenas empieza, porque son muchos los escenarios que les acabo de escribir y muchas las respuestas que nos faltan. Amén. Pero si nosotros nos dedicamos a orar, nos dedicamos a discernir y a leer más palabra y a avivar ese fuego, nuestra lámpara se avivará y nuestra vasija, que es nuestro cuerpo, déjeme decirle, estará llena de aceite, porque el aceite prolijo produce más aceite. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por esta revelación, por esta maravillosa palabra, Señor. Gracias porque es grande, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Permítenos estar listos. Permítenos tener la revelación, que esas experiencias nos muestren, Señor. Padre, te doy gracias por tu siervo, Rodrigo Campin y Yelena, Señor, Livia Yelena. Bendícelos, Señor. Bendícelos, Padre, bendícelos porque tú eres bueno. Bendícelos, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor. Bendícelos, Señor, porque tú lo haces, Padre. Bendícelos, Señor, por tu promesa. Aleluya. Tú eres maravilloso, Señor, y tú eres poderoso, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por la vida de Rodrigo Campin, Señor, por la vida de Livia Yelena, Señor, por esos hermosos hijos que les has dado, Señor. Bendícelos más, llénalos más, úngelos más, revélate más a ellos y que esta hermosa palabra, Señor, fluya de manera sobrenatural.
prosperándolos en todas las cosas, dándoles salud y prosperando su alma, Padre. Hoy los bendecimos y rogamos que tu sangre preciosa los cubra, los guarde, los ampare, Señor, los prospere al 100 por 1 para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, así es y así lo harás para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, rogamos por la pastora Blanquita García, Señor. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo en ella, Señor, por lo que vas a hacer, por tu gracia, por tu favor, por la unción que estás derramando sobre ella, Señor. Asimismo te pido por la pastora la pastora Rosa Gutiérrez Ríos, por la pastora Elsie Giraldo, por su hija Anita, Señor. Derrama tu gracia y tu favor sobre ella, Señor. Bendícelas de manera rica y sobrenatural, Padre. Que estos negocios lleguen a feliz término, Padre amado. Bendice a toda la familia Cortés, Señor. Mira a Manuel, Señor, a Esperanza. Mira, Señor, a Elsa. Mira a Manuel, mira a Luis, Señor. Mira a Juan Pablo, Padre amado. A Nicolás, Rey del cielo y de la tierra. Mira a Daniel, Señor. Mira a Luis, Padre amado. Mira a toda esta familia, Señor. Permite que caigan en esta revelación. Toca sus corazones, Padre. Llénalos de tu gloria. Llénalos de tu hermosura, Señor. Padre, te doy gracias por la vida de Noralba Valencia Ramos. Te pido, tócala, Señor. Toca su estómago, toca su vida, sánala completamente. Úngela, bendícela de manera rica y sobrenatural, Padre. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Padre amado. Te doy gracias, Padre bendito. Sigo orando por Vanessa León, Señor, que recibamos buenas noticias de ella, Padre. Señor, su salud, su cerebro, tócalo en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Te doy gracias por Juan David Borges Arias, Señor. Toca a este joven, Padre. Este joven te ama, te conoce, Señor. Revélate a él para la gloria de tu nombre, Señor. También te ruego por Diego Arturo Barón Fandiño, Señor, para que tú le des un buen empleo donde lo valoren, Señor, donde no lo usen, Padre. Bendice a Diego Arturo Barón Fandiño, Señor. Padre, gracias por la vida de Margarito García, Señor. Gracias por la vida de su esposa, Juanita Sauce, Señor. Gracias por sus hijas, Padre. Te doy gracias por la vida de Alma Lucía Castillo, Señor. Por su esposo, su hija, Señor. Por Becky Castle, Señor. Por Blanquita Montaño, Padre amado. Por Norma Ceballos, Señor. Por Julio Ordóñez, Padre amado. Por Aurorita Fandiño, Señor. Por Israel Rincón, bendícelo. Bendice a Livia Ponte, Padre, su esposa. Bendice a Laurita, Señor. Bendice a David, bendice a Angélica, bendice a mía, esta familia, Señor. Bendícela de manera rica y sobrenatural. Asimismo bendice, Señor, a tu sierva, María de Jesús Pachón, Padre. Llénala de gracia, de favor. Úngela, Padre. Dale salud y vida, Padre, en abundancia. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Padre, mira a Jairito Alfonso, a Lilia Díaz, a Aura Liliana, Señor. Bendícelos, Padre. Llénalos de gracia y de favor. A todos tus hijos que están aquí, al grupo de intercesión, Padre amado. Bendícelos de manera rica y sobrenatural. Padre, bendice al que ofrenda. Bendice al que diezma. Bendice al que quita cargas de mi espalda, Señor. Bendice a todos aquellos que siembran para la torre de adoración. Llénalos de gracia y de favor, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Le damos gracias porque así es y así será, Señor. Amén. Amén y amén. Y tú que me ves, familia, ahora nos vamos a quedar ministrando. Te invito el viernes, esto va a continuar. El viernes voy a hablar de por qué algunos cristianos reciben una primicia de bendición y luego se demoran las otras bendiciones. ¿Por qué las bendiciones se demoran tanto? Me han hecho una pregunta que quiero responderles también. Pastor, ¿por qué a las personas buenas les suceden cosas malas? ¿Por qué el impío es tan prosperado? ¿Por qué para el cristiano es tan difícil prosperar? ¿Por qué es tan difícil que el cristiano se mantenga en bendición y prosperidad? ¿Por qué le toca luchar tanto a un cristiano? Así que esto lo voy a enseñar el viernes. No vamos a olvidar, les prometo que esto continúa. Vamos a seguir con la segunda parte de las 10 vírgenes, pero lo que el Señor me dice yo tengo que hacerlo. Así que el viernes les voy a hablar sobre por qué los malos están prosperados aparentemente, por qué a los cristianos les cuesta tanto recibir una bendición o por qué han recibido una y se quedaron como detenidas las otras. El viernes desde las 6 de la tarde aquí te espero. Hacemos guerra espiritual de 6 a 7 de la noche, a las 7 la palabra poderosa como tú la puedes ver.
Mañana estamos orando por ti desde las 6 de la mañana. Únete con todos nosotros. Vamos a clamar por Colombia, clamar por tu familia, clamar por ti, clamar por tu economía, clamar por tu salud. No te quedes fuera. Les amamos, les bendecimos y los esperamos el viernes. Shalom. ¿Aprendimos? ¿Qué tal la revelación para el viernes?